seguimos en la mira analizando el tema de la financiación de los partidos. Para ir cerrando un poco el tema de la ley específicamente, Rafael, después del estudio que ustedes hicieron, ¿el camino sería limitar? Digamos, ¿es más eficiente limitar o no, pero transparentar? Yo creo que los caminos son dos. Primero, el de transparentar es sine qua non. O sea, ese es en como cualquier circunstancia. Sí, eso obviamente lo que deberíamos hacer es limitar las donaciones privadas, limitarlas. No queremos donaciones privadas, las democracias no quieren donaciones privadas de montos muy importantes, ¿no? Dice el dicho, cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. Cuando hablas de limitar en lo global o cada una de ellas. Cada una de ellas, sí, cada una de ellas. Cada una de las que las personas pueden hacer y hay toda una discusión, porque nosotros tenemos algo así como, ahora son $37.000 o un poco más de límite a una donación privada. Pero ese es el límite de donación privada a una lista. Yo puedo, imagínense que una fracción tiene 19 listas a diputado, una lista al Senado y la fórmula presidencial pertenece a esa fracción, yo tengo ese monto por 21. ¿No? Es una suma y está completamente, digamos, y nadie hace ni siquiera la cuenta, ¿no? La Corte Electoral no hace esa cuenta, no agarra y dice cuánto donó fulanito de tal. Sí, $700.000 no hacen esa cuenta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que restringir las posibilidades de donaciones de las personas a cada uno, en conjunto a todo el sistema, hasta cuánto es razonable que una persona física done. Yo iría por el lado de eliminar directamente las donaciones de personas jurídicas. Y después, por otro lado, algo que sí es muy, muy, muy importante, generar transparencia, no solo en quiénes donan, sino generar transparencia en cuánto y en qué se gasta. Porque la única forma de que esto tenga algún sentido es que yo controle también cuánto se declara de gasto. Porque si yo no controlo cuánto se declara de gasto, no hay forma que yo pueda controlar si lo que me están declarando de ingreso tiene o no algún sentido. ¿Cuánto sí, pero y en qué? ¿Por qué? Claro, porque es la forma de controlar cuánto. Porque yo tengo que saber, si yo veo carteles tuyos por toda la ciudad, publicar, bueno, no sé, de la empresa que sea, por toda la ciudad, y después yo quiero saber si vos declarás que gastaste eso o no. Está bien. Porque es la forma que yo tengo de hacer, de monitorear, de ver las cosas que vos gastaste si aparecen ahí adentro. Ese es el camino que vos ves para digamos, encaminar la ley, para encaminar una ley más o menos consistente. Ir como decía Ricardo, ir por las cosas más sencillas. Hay muchas que son muy difíciles de resolver, pero ir por las cosas sencillas, establecer algún sistema, sobre todo los gastos más relevantes, de contralor de ese gasto, tanto en términos de auditoría y de registro contable y con documentación de esos gastos, ¿no? Toda esta discusión sobre la televisión se acabaría el día que aparezcan las facturas de la televisión, ¿no? Ahí ya no hay discusión sobre qué pasó, cuánto le cobraron a uno y a otro. Y ir por un recorrido de monitorear los ítems de gasto más importantes. Fede. ¿Y es posible darnos un instrumento de contralor que sea independiente y a la vez proactivo sin modificar la Constitución? Lo que pasa es que ahí tenés la Corte Electoral, es la justicia electoral. Y vos podrías, sí, establecer algún contralor a través de la Secretaría Antilavado, podría darse algún contralor, pero es difícil porque quien tiene capacidad para sancionar ahí, a mi juicio, es la Corte Electoral. Entonces, vos podrías tratar de descentralizar parte de esa policía administrativa, pero sin modificar la Constitución. No podrías crear, por ejemplo, una justicia electoral alternativa a la Corte Electoral. Sería inconstitucional. Nico, cuando vos decís descentralizar, si vos creás un organismo que audite y monitoree, eso sí, pero que reporte a la Corte. Eso sí. Con autonomía técnica. Autonomía técnica y con recursos, lo cual es La utopía CUTEP podría plena. ser perfectamente como una especie de asesor de la Corte en esto, por supuesto. Yo creo que el problema es que en Uruguay tenemos esa cuestión de... Tenemos 10.000 organismos que hacen pequeñas cosas, pero que a ninguno le damos músculo.
hoy por hoy yo creo que sin grandes cambios, como dice Ricardo, si la JUTEP es el auxiliar de la justicia electoral, si la CENACLAF hace su trabajo y se le dotan de recursos, con esos dos mecanismos tenés suficiente. Y si además de todo eso, ahí sí se requiere un cambio legislativo, ponés sanciones, ¿tá? Hay países que han recurrido incluso al delito de financiamiento ilícito. Yo ni siquiera quiero llegar a eso, digo, por lo menos decir una sanción que sea económica por un lado y que también que sea pública, que sepa que el partido político violó tal ley electoral. Y eso genera control social. Porque es imposible que haya control social sobre esto. Cuando estamos hablando de esto, inevitablemente lo que más pensamos es en el dinero sucio del narcotráfico, porque es el que más mueve, en fin, el que más presente está, ¿no, Ricardo? Estamos mal ahí, estamos mal en el control del lavado de activos en Uruguay. ¿Qué pasa? Porque cuando se hizo la ley y se pidió que los contadores y las inmobiliarias fueran, que se quejaron diciendo que no podemos nosotros estar denunciando a nuestros propios clientes, ¿no? O sea, parece que hubo un intento ahí de poner en el medio gente que te pudiera más o menos, pero en última instancia no pasa por ahí. Yo creo que en última instancia pasa por la voluntad política, y la voluntad política pasa por la percepción que vos tengas del riesgo que existe. Pero cuando vos decís la voluntad política, ¿estás diciendo, por ejemplo, que las leyes que existen no son suficientes? No, yo te digo, y lo digo en financiamiento del terrorismo, financiamiento de las campañas, lavado y corrupción. Sí. Si me decís que hay que hacer es no aprobar ninguna ley, hay que cumplir con las que tenemos. Y después hablame de aprobar una ley. Pero entonces, ¿por qué vos hablás de voluntad política? Porque la voluntad política es la de los tipos que aprueban leyes que ellos mismos no hacen cumplir. Claro, pero ahí no le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia. No, ¿por qué? No. En el caso específico del lavado, Sí. Decir que el lavado es un problema de la Fiscalía, o de la Justicia, Sí. o de la Policía, Sí. o de la CENACLAF, es fragmentar el problema y lograr que no se haga absolutamente nada. Explícame El único, por qué. ¿por qué? Porque el lavado toca todo eso. Entonces vos precisás gente que investigue, que sepa investigar. La gente que sabía investigar hoy no está. Gente que sepa investigar. Jueces que sepan de lavado, que sepan de prueba indiciaria, que sepan que es un delito muy difícil de probar y que actúen dentro del marco de la ley, pero llegando a fondo y no haciendo la plancha. Fiscales que trabajen, que sepan, que coordinen, y precisás que la CENACLAF, que es el órgano de coordinación de las políticas nacionales, haga de pivot de todo eso y le dé poquito de cuerda al auto, porque si no nadie le da cuerda, todo el mundo se queda en su chacrita. Entonces yo veo hoy que todo el mundo dice, no, a mí no me llamaron para este caso de lavado, entonces no me llamaron, a Marcet nadie lo investiga por lavado en Uruguay, Odebrecht y la banca de Andorra nadie lo investiga en Uruguay, porque no me llamaron. Entonces no, el tema es, ¿quién agarra la pelota y mueve? Entonces tiene que haber muy buena coordinación, tiene que haber gente motivada, gente que lidere, gente que empuje todo esto y que sepa. Y después tenés el tema de los recursos, que es otro tema. Bueno, también ahí entra la voluntad política también, de dar recursos, sí, ¿no? La voluntad política en dos planos, a veces nos quedamos en uno. Un plano es, yo preciso recursos. Si a la Corte Electoral no le doy un contador, difícilmente audite. Estamos de acuerdo. La pregunta sistemática o la denuncia es, me faltan recursos. Sí. Yo creo que la pregunta correcta, y vos hiciste una afirmación muy dura en un evento el mes pasado, la afirmación correcta es, ¿qué puedo hacer con los recursos que tengo? Si no, es la excusa permanente. Vos lo que dijiste fue, la falta de recursos es la excusa de los mediocres. Me acuerdo es una buena perfecto. trinchera para los mediocres. Exacto. Entonces yo creo que es así. Y creo que muchas veces no existe la voluntad política de quienes pueden dar los recursos, pero tampoco la voluntad política de que quienes tienen recursos, pocos, y no los usan, o quienes tienen recursos y no los potencian. Te voy a poner un ejemplo claro. Yo estuve en la JUTEP, hicimos muchas macanas, nos equivocamos, acá no es tema de nosotros éramos bárbaros y lo demás no es así. Y siempre dijimos que faltan recursos. Siempre dijimos que faltan recursos. El sistema político no los digo. Pero hoy, la JUTEP sigue diciendo que le faltan recursos y tiene un cargo aprobado en el presupuesto nacional del año 2020
es uno de los pocos organismos que puede cubrir las vacantes y no ha cubierto ninguna. Tiene 4 cargos técnicos aprobados en la rendición de cuentas que empezó a regir en enero de este año. Y el año pasado le sobraron 13 millones de pesos que no gastó. Entonces la voluntad política también se refleja en a quién pongo los cargos. ¿Por qué decís que la gente que sabía no está? Porque se fueron. Y porque creo que, y ahí también estoy implicado, creo que después de 2005, cuando se agarró el país, en la época que yo empecé a actuar en esto, con una muy buena ley que había dejado el equipo que trabajó con Leonardo, dijimos, no queremos cambiarla, faltan cosas, pero no queremos cambiar, vamos a aplicarla a demostrar que en Uruguay se lava. Ahí trabajó gente de la DGI, gente del BPS, del Instituto Técnico Forense, de la Policía de Drogas, que fue la que más trabajó en ese periodo, todo el equipo de la Senaclave, que era uno solo, Banco Central, que al principio decían, no, nosotros no vamos a los allanamientos porque los funcionarios bancarios no vamos. Bueno, terminaron yendo, porque la única forma, en un país que no sabía investigar, era que todo el mundo fuera y aprendiera. La DGI nos enseñó mucho, el Banco Central tenía técnicos que sabían, pero tenían que ir. Los policías de papeles no sabían absolutamente nada. Ir a hacer un allanamiento por tema lavado, no sabían qué buscar. Escuchaban y las escuchas telefónicas atendían cuando se hablaba de droga, de la blanca, de la harina, del azúcar, de lo que fuera, pero de lavado no entendían. Entonces, bueno, yo creo que ahí se alinearon los astros y hubo gente muy sana en la policía que tomó el tema. Tuvimos por lo menos dos grandes jueces que sabían del tema, Jorge Díaz y Graciela Gatti. Tuvimos muy buenos fiscales, tuvimos gente en el Banco Central que se motivó y hubo algunos resultados, como la operación Gammariti. Los resultados son bárbaros porque la gente se entusiasma. Cuando te va bien, y mirá que cometimos en esa operación 1000 errores, pero para la sociedad fue decir, miren señor, es cierto lo que yo decía, el Uruguay se lava. Acá hay una organización colombiana que armó un esquema lavado en Uruguay, no para traficar, para lavar guita, con contadores famosos, con abogados famosos, con escribanos famosos. Eso, por un lado los astros se desalinearon, uno fue para allá, otro fue para acá, los equipos que se habían armado se desarmaron, pero además gente que había capitalizado, gente que se hicieron muchos cursos con gente del exterior, con policías del exterior. Y vínculos en el exterior. Y vínculos en el exterior. Creo que vos lo sabés, creo que el tema de lo que era la vieja Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que después ocupó cargos importantes en la Policía Nacional, esa gente sabía. ¿Era lo mejor? No, porque en realidad casi todos los casos, y entre el 2005 y 2009 hubo más de 50 casos, casi todos fueron por narcotráfico. Neco hoy hablaba de 6 casos en los últimos años. No hay ninguno de corrupción. No hay ninguno de contrabando, cuando el contrabando es un delito precedente. Y en el mismo periodo se decomisaron mercaderías por 70 millones de dólares. Entonces hay organizaciones que mueven 70 millones de dólares y no lavan plata. Marcet no lava plata en Uruguay. Entonces yo creo que estamos mal. ¿Estamos a tiempo? Sí, siempre estamos a tiempo. Pero si no corregimos eso... Y todo esto además se mide por resultados. Corrupción, lavado, financiamiento de los partidos, se mide por resultados. Si vos no tenés resultados, mirate al espejo y decís, estoy haciendo mal las cosas. No me jodas que no hay casos, hay casos. ¿Cuáles son los mecanismos que hoy se presentan como los más fáciles para la utilización del lavado? A ver, hoy justo se hizo la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgo, que debo reconocer que es muy honesta, es muy cruda y no tiene, quizás hace el mismo balance que acaba de hacer Ricardo, con otras palabras, y creo que eso es bueno, porque si sos autocomplaciente estamos en un mal problema. Ahora, ¿cuáles son los? Y ahí se habla de los sectores, y son los tradicionales porque no han cambiado. También como no hay investigaciones no sabemos si hay otros, ¿no? Pero es el sector, inmobiliario, es el sector de servicios societarios o profesionales, casinos, y después hay un montón de sectores que de pronto no sabés
porque no son sujetos obligados. Chediak ha hablado mucho de los vehículos de alta gama. Bueno, el caso del famoso turco que estuvo acá, parte del lavado se dio justamente a través de la compra de vehículos de alta gama. El informalismo en el sector inmobiliario es un tema dramático. Se compran grandes cantidades de inmuebles sin que pasen por inmobiliarias. Entonces, yo creo que si un narcotraficante leyera la Evaluación Nacional de Riesgo por Uruguay, que se acaba de decir hoy, diría, no es tan difícil acá, porque es tan cruda y tan honesta que lo que uno podría decir es, bueno, si no hacen algo, es muy fácil. Y nuevamente, nosotros tenemos un sector que es muy fácil, estamos en el corazón de la hidrovía. Bolivia y Perú hoy son los principales productores, ya no es Colombia. Perú es el principal productor de droga. Sí, Perú y Colombia se la compiten. Claro, siempre. y bueno, y Bolivia, y tenemos... mira, una cosa que es dramática. Hoy Alejandro Montesioca hablaba de que la unidad de análisis financiero en Uruguay tiene 12 integrantes, 12 ¿Cuántos? personas. 12, 12. En toda la región, con países similares, esto es Bolivia y Paraguay, estamos hablando de 70. Entonces, cuando tenés 12, y es cierto que uno con 12 puede hacer mucho, y cuando además en la CENACLAF tenés 20 y algo, pero rotan, es decir, ahora la rendición de cuesta incluyó a 15 para hacerlos fijos, pero si va a rotar la gente, toda la memoria institucional se pierde. Entonces, depende cuál sea el delito precedente, pero es muy fácil el sector inmobiliario. O sea, en definitiva, si yo no tengo percepción de riesgo, cualquier sector es vulnerable. Y finalmente, acá tenemos otro delito precedente y que Uruguay lo incluyó, que es la defraudación tributaria. En defraudación tributaria tenés delitos internos y delitos que se pueden cometer en otro país. Es decir, yo defraudo al fisco, vamos a decir un país bien lejos, de español, lamentablemente también hay casos del Uruguay que han pasado, y vengo y utilizo una estructura societaria, una estructura o inmobiliaria, y aquí en Uruguay no se lo percibe como un delito presente al lavado de dinero. Es más, Gabriel, para que veas dos temas. La DGI, y hoy lo dijeron también, no visualiza el problema del lavado como algo preocupante a hacer, o algo a hacer en materia de supervisión. A su vez, el Banco Central le quitó a la unidad de análisis financiero la supervisión de lavado, porque la supervisión entiende que el lavado es un riesgo más. Es un riesgo de los típicos bancarios. Y yo creo que el lavado es un riesgo, no es un riesgo más, es un riesgo independiente del resto. Entonces, y esto no es culpa de este gobierno, esto es parte de algo que hay que cambiar desde el eje, ¿no? Te invito a profundizar eso en alguna de las columnas del estudio. Con mucho ¿Te gusto. parece bien? Con mucho gusto. Ricardo Gil, Rafael Piñeiro, Leo, Federico, muchísimas gracias por el aporte. Muy bien. Gracias a ustedes por haber estado ahí y los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, compacta tus envases limpios y conoce a dónde llevarlos en dondereciclo.com.uy, porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487 7047.